Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que estoy seguro va a cautivar a muchos de ustedes, porque vamos a desentrañar nada más y nada menos que el secreto de la felicidad de Hande y Kerem revelado. Sí, lo han leído bien. Esos dos, que nos han robado el corazón en tantas ocasiones, parecen tener una fórmula mágica para la alegría, y hoy vamos a intentar descubrirla juntos. ¿Están listos para sumergirse en este viaje? Pero antes de que nos pongamos manos a la obra y empecemos a analizar cada detalle, les recuerdo lo importante que es para nosotros su apoyo. Si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle a ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Así nunca se perderán ninguno de nuestros vídeos, especialmente cuando tenemos sorpresas como esta. Ahora, vayamos al grano. Hande Erçel y Kerem Bürsin. Dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento turco y que, más allá de sus exitosos proyectos profesionales, han capturado la atención del público por la química que desprenden tanto en pantalla como, se rumorea, fuera de ella. Su relación, o la que el público percibe como tal, se ha convertido en un foco de interés constante. Pero, ¿qué es lo que hace que parezcan tan felices? ¿Es acaso un guión perfectamente escrito para la vida real, o hay algo más profundo, algo que todos podemos aprender? Hoy vamos a ir más allá de los titulares y los rumores de pasillo. Nos vamos a adentrar en lo que creemos que son los pilares de su aparente bienestar, basándonos en sus declaraciones públicas, sus interacciones, y la forma en que manejan su vida y su carrera. Porque, seamos sinceros, todos buscamos esa chispa, esa sensación de plenitud que parece emanar de ellos. Comencemos por el principio. ¿Qué es lo primero que salta a la vista cuando pensamos en Hande y Kerem? La pasión. Sí, la pasión por lo que hacen. Ambos son actores increíblemente dedicados, que se entregan por completo a sus personajes y a cada proyecto que emprenden. Vemos esa energía en cada entrevista, en cada aparición pública. Parecen disfrutar genuinamente del proceso creativo, de los desafíos que presenta la actuación y de la conexión que establecen con sus colegas. Y esa pasión, cuando se canaliza de forma positiva, es un motor increíble para la felicidad. Cuando amas lo que haces, el trabajo se siente menos como una obligación y más como una aventura. Pero la pasión por el trabajo no lo es todo, ¿verdad? También está la importancia de la conexión humana. Y aquí es donde entra en juego la forma en que Hande y Kerem parecen apoyarse mutuamente. Si bien no podemos afirmar con certeza la naturaleza exacta de su relación, sí hemos visto a lo largo del tiempo momentos de complicidad, miradas que hablan por sí solas y sobre todo, un respeto mutuo que es palpable. En este mundo tan competitivo, tener a alguien que te entienda, que comparta tus sueños y tus luchas, y que esté ahí para celebrar tus éxitos y consolarte en tus tropiezos, es un tesoro invaluable. Y si ese alguien es también una pareja, aún mejor. Pensemos en cómo manejan la fama. Es innegable que ambos son figuras públicas muy seguidas. Las redes sociales, los medios de comunicación, los fans y todo un torbellino que puede ser abrumador. Sin embargo, Hande y Kerem, en general, parecen mantener un equilibrio. No se dejan consumir por la presión, sino que utilizan su plataforma para compartir aspectos positivos de sus vidas, para conectar con sus seguidores y para promover causas que les importan. Esa capacidad de mantenerse anclados, de no perderse en el ruido exterior y de priorizar lo que realmente importa, es un ingrediente clave para la serenidad y, por ende, para la felicidad. Además, vemos en ellos una actitud optimista. Por supuesto que tendrán sus días malos como todos nosotros, pero en general, transmiten una energía positiva. Parecen tener una visión esperanzadora de la vida, una capacidad para ver el vaso medio lleno y para enfrentar los obstáculos con resiliencia. El optimismo no es solo una forma de ver el mundo, sino una herramienta poderosa para construir una vida más feliz. Cuando creemos que las cosas pueden mejorar, estamos más dispuestos a trabajar por ello y a disfrutar de los pequeños triunfos. Otro aspecto que me parece fundamental es su individualidad dentro de lo que podría ser una relación. A pesar de las colaboraciones y de la cercanía que muestran, ambos tienen carreras sólidas y personalidades muy definidas. No parecen haberse diluido el uno en el otro, sino que cada uno brilla con luz propia. Esto es crucial para una relación sana y para la felicidad individual. Mantener tu identidad, tus pasiones y tus amistades fuera de la pareja, te permite crecer como persona y aporta una riqueza extra a la relación. ¿Y qué hay de la comunicación?
Aunque no lo vemos directamente, deducimos que una relación fuerte, ya sea de amistad o sentimental, se basa en una comunicación abierta y honesta. La forma en que se apoyan en público, las miradas cómplices, sugieren que hay un entendimiento profundo entre ellos. La capacidad de expresar sus pensamientos y sentimientos, de escuchar al otro y de resolver conflictos de manera constructiva, son la base de cualquier vínculo duradero y feliz. Pensemos también en su sentido del humor. A menudo vemos destellos de esa chispa, de esa alegría contagiosa cuando interactúan. El humor es un bálsamo para el alma, una forma de aliviar tensiones, de conectar a un nivel más profundo y de recordar que la vida no tiene por qué ser tan seria todo el tiempo. Una pareja que puede reír junta, que se permite ser un poco tonta y que encuentra la diversión en las cosas cotidianas, tiene una gran ventaja en el camino hacia la felicidad. Ahora, no quiero que nadie interprete esto como si estuviéramos idealizando a Andy y Kerem. Ellos son seres humanos y, como tales, seguramente enfrentan sus propios desafíos y altibajos. Lo que nosotros podemos percibir y admirar es la forma en que eligen vivir sus vidas, la energía que proyectan y los valores que parecen priorizar. Y esos valores, amigos míos, son algo que todos podemos incorporar en nuestra propia búsqueda de la felicidad. Entonces, ¿cuál es el gran secreto? Si tuviera que resumirlo en unas pocas palabras, diría que el secreto de la felicidad de Andy y Kerem, o al menos lo que nosotros percibimos como tal, reside en una combinación de *** pasión por la vida y el trabajo *** amar lo que haces y hacerlo con energía y dedicación. *** conexiones humanas profundas *** cultivar relaciones sólidas, basadas en el apoyo mutuo, el respeto y la comprensión. Equilibrio y perspectiva saber mantener los pies en la tierra, sin dejarse abrumar por la fama o las presiones externas. Actitud optimista enfrentar la vida con esperanza y resiliencia, buscando siempre el lado positivo. Individualidad mantener la propia identidad y crecimiento personal dentro de cualquier relación. Comunicación efectiva aunque no la veamos, asumimos que es un pilar fundamental. Sentido del humor encontrar la alegría y la diversión en las experiencias compartidas. Estos no son secretos mágicos e inalcanzables. Son principios, hábitos y actitudes que cualquiera de nosotros puede empezar a cultivar. Se trata de enfocarse en lo que te hace vibrar, de nutrir tus relaciones, de cuidar tu bienestar mental y emocional, y de recordar que la felicidad, en gran medida, es una elección y un camino que se construye día a día. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes hoy. Espero que este análisis les haya resultado inspirador y les haya dado algunas ideas para aplicar en sus propias vidas. Agradezco enormemente que hayan llegado hasta aquí, que hayan dedicado su tiempo a ver este vídeo. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre Andy y Kerem? ¿Han notado alguno de estos aspectos en ellos? ¿Hay algo más que crean que contribuye a su felicidad? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y les ha parecido interesante, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, porque la felicidad es algo que vale la pena contagiar. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.